Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros en esta ocasión. Estamos ya en la lección número 8. La lección de esta semana, una lección muy interesante que se titula Viendo al Invisible. Y por supuesto, pues vamos a hablar acerca de la fe que está descrita en Hebreos capítulo 11 y que nos ayuda a entender mejor la manera como podemos ver a Dios, aún en medio de los momentos difíciles. ¿Cómo es que vemos al invisible? ¿Cómo es que podemos tener esa experiencia espiritual? Así que en este repaso de la lección trataremos cuál es la manera o cuáles son las maneras como podemos fortalecer nuestra fe. Y para ello hemos dividido el estudio de esta semana en 3 tópicos. El primero, viendo el amor del Padre. El segundo tópico, viendo el poder de Jesús. Y el último tópico, viendo en la oscuridad. Así que a través de estos 3 momentos estaremos entregándoles el repaso de la lección. Así que esperamos que sea un momento especial. Esperamos que lo que acá expresemos pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Por supuesto, también preparamos esta lección con mucho cariño para los maestros de escuela sabática, para que tengan un material disponible para estudiar, para compartir con sus alumnos cada sábado. Así que te damos la bienvenida y bueno, pues vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento antes de comenzar con el repaso de esta lección. Oremos juntos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos porque tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra y queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Acompáñanos, danos tu bendición y que el repaso de esta lección pueda ser de bendición, pueda ser de instrucción para todas aquellas personas que nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, quédate con nosotros. Ya regresamos para comenzar el repaso de esta lección. Muy bien, estamos de regreso para comenzar entonces con el estudio de esta semana, Viendo al Invisible. Pero queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento, desde cualquier parte de nuestro país, de México, pero sabemos también que hay hermanos y hermanas que nos ven desde otros países de Sudamérica, Norteamérica, así que Centroamérica. Queremos agradecerles por estar con nosotros. Esperamos que este momento que compartimos juntos pueda ser de ánimo y de fortaleza espiritual para sus vidas. Asimismo saludamos a todos los maestros de escuela sabática. Y quiero invitarte para que también puedas compartir este contenido con otras personas que sabes que les puede ayudar estos momentos de repaso de la lección. Te animamos a que compartas y también te pedimos que si tienes algún comentario, tienes alguna pregunta de la lección, puedas entonces escribirla ahí en la caja de chat y nosotros estaremos atentos. Y para ayudarnos con este repaso, para compartir algunos pensamientos de la lección de esta semana, tenemos 2 invitados especiales en esta ocasión. En primer lugar, está con nosotros el contador público Emanuel Torres, quien está actualmente trabajando en nuestra casa editorial, en GEM Editores. Mi hermano Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este repaso de lección que va a estar muy interesante. Así que les agradezco por la invitación. Y también está con nosotros el pastor Brian Bailón. Él es pastor del Distrito de Las Flores, aquí en nuestra asociación metropolitana en la gran ciudad de México. Pastor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Jorman, y gracias nuevamente por la oportunidad. Y es un gran privilegio compartir la lección de escuela sabática, compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Muy bien, entonces vamos a entrar. Primer tópico, viendo el amor del Padre. Debemos comenzar por un contexto, el contexto del pecado.
el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y a veces nos es difícil ver el amor del Padre. Por eso necesitamos, y la lección de esta semana nos invita a ver al invisible. Así que comienzo, mi hermano Emanuel, ¿cómo es posible en el contexto del pecado poder ver el amor del Padre hacia nosotros? Bueno, en esta parte nosotros debemos de entender, en primer lugar, de que el pecado hizo una separación entre la humanidad y Dios. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, desobedecen a Dios, ellos podían ver a Dios cara a cara y podían platicar con Él. Sin embargo, cuando el pecado entra, Adán y Eva, por la culpa, porque es una consecuencia del pecado, la culpa, el miedo, se esconde de Dios. Entonces, ese sentimiento que tenemos todos los seres humanos hacen que nos escondamos de Dios. Porque el pecado siempre está allí como algo punzante dentro de nosotros y eso hace que no podamos ver a Dios con claridad. Ahora, la palabra de Dios también dice que todos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es decir, no hay que verlo cara a cara, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso la lección se titula Viendo al Invisible, porque no lo vemos. Y ahí comienza a entrar una palabrita muy importante, lo que es la fe. Eso significa entonces que en medio del pecado en el que vivimos puede haber circunstancias que nos impidan ver a Dios, pero el problema es que Dios se esconde, o el problema será que nosotros nos escondemos de Él. Pues sí, sin duda la situación de la fe, como bien comentaba el hermano, el contador, creo que en efecto, pues esta definición de fe, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero realmente, ¿qué cosas no podemos ver? ¿No? ¿Qué cosas no podemos? Yo ahorita que estaba viendo las cámaras, las personas que nos van a ver en YouTube, y yo pensaba, ¿cómo es que se hace este enlace? ¿Cómo se hace este enlace entre, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros y que nos van a ver muchas personas? Eso no se ve. Por ejemplo, el Wi-Fi no se ve. Pero, por ejemplo, los técnicos, o bueno, no digo yo no soy técnico, ahora no sé cómo, pero sí saben cómo funciona. Sí podemos saber cómo funciona el asunto del Wi-Fi. Igualmente pasa con la fe. La fe no la vemos, pero a través de la Biblia podemos saber cómo funciona la fe. Y entonces lo que comentaba el hermano de que en efecto pareciera que el asunto de la fe, el pecado vino a perjudicar cómo nosotros concebimos y percibimos a Dios. Vino a perjudicar el concepto de fe como tal. Y pues bueno, justo de lo que habla la lección es eso, ¿no? De que a veces creemos que la fe es que nosotros podemos pedirle a Dios cosas y Él nos debe de conceder esas cosas, ¿no? Es así como decíamos, ahorita comentábamos como el genio de la lámpara, ¿no? Pero ciertamente eso es tener un mal concepto de fe y eso es lo que ha venido a cegar el pecado acerca del concepto de la fe. Porque pues nosotros pedimos, me viene, bueno, cuando yo leía la lección, me venía el versículo de Santiago, ¿no? Que por qué Dios como que no responde lo que exactamente le pedimos. O sea, porque pedimos mal, ¿no? Pedimos mal. Y aquí la lección nos está haciendo ese énfasis, ¿no? De por qué estamos pidiendo mal. Es decir, por ejemplo, pedimos de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que nos gusta, a lo que decía, a lo que se ve bien, a lo que se siente bien, a lo que sentimos bien. Pero realmente eso es lo que necesitamos para tener una mejor comunión con Dios. Y yo creo que Dios nos responde de acuerdo a que nosotros tengamos mejor relación con Él, no a lo que nos va a separar de Él, ¿no? Bueno, entonces aquí en este primer momento estamos describiendo el gran problema que tenemos. Antes del pecado, Dios venía al jardín del Edén, tenía una entrevista personal, Adán y Eva se deleitaban en su presencia. Pero el pecado puso como un nubarrón entre Dios y sus criaturas.
nos impide ver a Dios claramente. Y saben que a veces en los momentos más difíciles es cuando más difícil nos es ver a Dios ahí en nuestra vida. Puede ser que hayamos comenzado a formar en nuestra mente una idea equivocada de quién es Dios. O a veces queremos que nuestro Dios simplemente cumpla nuestros deseos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestra vida. Y ahí entonces es donde interviene el concepto de fe. Ahí es donde necesitamos entender muy bien y comenzar a edificar bien, desarrollar bien nuestra fe en nuestro Dios. Y una de las maneras como Dios nos quiere ayudar a fortalecer nuestra fe es mostrándonos su amor. Así que de alguna manera el amor del Padre, la manifestación del amor del Padre nos ayuda a confiar en Él aún en los momentos difíciles. Saben que es muy difícil ver el amor del Padre cuando estamos en situaciones complicadas. Hay veces que nosotros decimos, Señor, ¿por qué no siento tu presencia en este momento tan difícil de dolor, de angustia, de sufrimiento? Cuando hay problemas con los hijos, con la familia, cuando hay una pérdida inesperada, entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el amor de Dios allí? Entonces, cuando nosotros tenemos estos conceptos tan extraños que no podemos entender tan fácil, entonces ahí es donde la fe juega un papel importante. Porque el texto de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y me encanta este texto porque dice, porque los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe, que está ahí Dios. Entonces, ¿vemos a Dios? No lo vemos. Pero tengo que creer que Él está allí. Tengo que sentir su presencia creyendo que está conmigo. Entonces, cuando nosotros estamos en estas dificultades, es bien complicado. Por eso, uno de los textos claves de esta parte de la lección es Romanos 8:28. Porque sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aquí podemos preguntarnos, si yo amo a Dios, pero ¿cómo es posible que todo lo que me rodea me va a servir para bien? ¿Cómo un accidente automovilístico inesperado va a servir para mi bien? ¿Cómo este problema en mi trabajo va a ser para mi bien? Entonces ahí es cuando no entendemos muy bien y hay veces que el problema del pecado es que el dolor y el sufrimiento hacen que no lo podamos ver. Por ejemplo, a mí me encanta esta parte de la lección, de la palabra de Dios cuando dice que María Magdalena va a buscar a Jesús a la tumba. Entonces, María Magdalena está llorando y está con dolor, con tristeza porque perdió a su maestro. Entonces, ella ve a un hombre y pregunta, ¿no han visto dónde han puesto el cuerpo de mi maestro? ¿Pero quién era el que estaba allí? Un ángel. Era Jesús mismo, era Jesús mismo. Y ella, vemos ahí en el texto que ella no puede ver a Jesús, pero Jesús está enfrente de ella. Ahora, ¿por qué no lo puede ver? Porque el dolor y sus lágrimas no permiten que veamos a Cristo. Hay veces que el dolor y el sufrimiento no permiten ver que Dios está a nuestro lado. Y nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me ayudas? Pero si Él está allí. Allí está sentado al lado de nosotros, pero nuestro dolor no permite que lo veamos. Entonces, aquí también en esta parte, en Romanos 8, pero en el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nuestro Padre, ¿cómo muestra su amor? Porque nos entregó a Jesús. Y si nos entregó a Jesús, ¿cuánto más no nos va a entregar todo lo que nosotros podamos pedir a Dios? Pero aquí viene algo bien interesante también, es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es, no que se haga mi voluntad, tenemos que aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre y así vamos a ver con más claridad a nuestro Padre Celestial. Y termino con este versículo de Romanos 8, en el versículo 37. Antes en todas las cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a vencer en todos nuestros problemas y dificultades? A través de nuestro Padre Celestial y a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces necesitamos de pronto prestar más atención a las evidencias que Dios nos deja acerca de su amor. Es correcto, tenemos que prestar atención. Uno de los textos que maneja justamente la lección que me gusta mucho es Romanos capítulo 8, versículo 31 es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí me gusta mucho inclusive el título de esa parte de la lección que dice la extravagancia de nuestro Dios. Y bueno, ¿qué es extravagancia? La extravagancia es algo que no es común, algo fuera de serie, ¿no? Y yo ahorita me ponía a reflexionar sobre esas situaciones como de lo que pedimos, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, en mi testimonio personal, yo le he pedido a Dios, por ejemplo, un traje, ¿no? O sea, un traje. Señor, necesito un traje para graduarme, ¿no? Y no, para tomarme fotos para la graduación. Y así como se lo pido, así como me levanté, Dios, así un amigo se paró y le empecé a comentar, necesito traje. Y dice, oye, ¿qué crees que yo acabo de comprar un traje y no me quedó así? A lo mejor te queda a ti. Y me lo puse y era exactamente la medida, ¿no? Entonces, pero así como se lo pedí, me levanté y ya estaba ahí el traje, ¿no? Y la otra vez, bueno, no la otra vez, sino hace como un año, me empezó un dolor de muelas, ¿no? Pero de esos dolores que, dicen que es lo más cercano a un parto, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Pero era sábado a las 12 de la noche para domingo. Y entonces yo me puse, dije, bueno, pues, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, no hay Esta hora. dentistas, demás. Y dije, pues bueno, voy a orar al Señor y voy a pedirle que pues me quite el dolor de muelas, ¿no? O sea, que haga alguna situación. Y yo decía, ¿no? Bueno, si ya Él me ha dado cosas así como, se podría decir, como nos gustaría que siempre nos respondiera Dios, de que uno le pide cosas y luego suceden las cosas, ¿por qué Él no me va a quitar un dolor de muelas que me va a matar casi? Pero pues recuerdo que pues sí lo pedí, ahí traté de hacerme ahí como un anestesiante, exactamente. Ajá. Y no me lo quitó así instantáneamente, ¿no? Pero recuerdo que esa noche estaba yo solo, estaba todavía soltero, ¿verdad? Estaba yo solo y... Peor todavía, estaba solito. Y estaba yo acostado en cama y el dolor estaba ahí y recuerdo que lo único que me lo podía quitar era tomar agua natural nada más y hacer buches y escupirla y me lo quitaba por un tiempo, ¿no? Pero en esa noche yo recuerdo que me puse a platicar con Dios, o sea, con el dolor, o sea, me ponía a platicar con Dios, o sea, Señor, o sea, y uno se pone a reflexionar de esas cosas que a lo mejor Dios le ha dado, ¿no? Porque a lo mejor yo tuve la oportunidad de ir al dentista previamente, ¿no? El Señor nos da para poder, y no lo hice, ¿no? Entonces, uno reflexiona de las cosas que a lo mejor está haciendo equivocadas en su salud, en su vida personal, en su vida emocional, etcétera, cuando uno está metido en el crisol. O sea, entonces, recuerdo que yo le comenté eso al Señor. Y sí, cuando vi, pues yo ya me quedé dormido y ya me levanté ya como a las 7, 8 y ya fui a buscar un dentista y demás. Y sí, recuerdo que el dolor no fue tan grave, o sea, como otras veces a lo mejor se ha sentido, ¿no? Entonces, pero ese momento, ese estar en ese crisol y que el Señor a lo mejor no respondiera a mi oración como la del traje, ¿no? Ahí está, como por arte de magia. El Señor tiene poder para hacer eso, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, una de las preguntas que dice acá la lección, dice, ¿cómo podríamos pensar que Dios enviara a Jesús a morir por nosotros y que luego se volviera tacaño, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo yo pueda...? Exactamente, o sea, si otras veces me ha respondido mis oraciones instantáneamente, ¿cómo puedo pensar que cuando estaba yo ahí con mi dolor o con mi enfermedad o demás, Dios no, ¿y por qué no intervino en ese momento
o como me hubiera gustado, o sea, pero es que es porque Dios quiere comunicarnos algo, quiere Exacto. que nuestra fe aumente, ¿no? Que nuestra fe se fortalezca en Él, ¿no? Viendo el amor del Padre, es la manera entonces como nuestra fe se va a fortalecer en medio del crisol. Nuestros ojos a veces se quedan fijos en el dolor, se quedan en el problema, se quedan viendo lo grande de la tormenta, lo fuerte de los vientos, pero se nos olvida que tenemos que poner nuestros ojos más bien en Jesús. Así que el Padre nos ha mostrado su amor de muchas maneras. Piensa por un momento de cuántas formas Dios ha mostrado su amor hacia ti. Y por supuesto, la manera más grande como Dios manifestó su amor con nosotros fue a través de Cristo Jesús. Y si no escatimó a su Hijo por amor a nosotros, pues ¿cómo va a escatimar cualquier otra cosa que nosotros necesitemos? Cuando miramos, cuando nos fijamos en el amor del Padre, entonces nuestra fe aumenta, nuestra confianza en Él va en aumento porque sabemos que Él nos ama y que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Te invito entonces a quedarte con nosotros y regresamos en un instante para continuar con el estudio de esta lección. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Estamos de regreso para retomar este interesante estudio. El segundo tópico que vamos a abordar es viendo el poder de Jesús. Y aquí por supuesto que es un asunto muy práctico en nuestra vida diaria. Y quiero retomar algunas palabras de Jesús de Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Todo. Ahí no dice algunas cosas, dice todo. Pero ¿por qué a veces aparentemente no hay respuesta en lo que pedimos? Tal vez tú en tu oración ya sabes que al final de la oración tú dices, todo lo pedimos en el nombre de Jesús, es lo que usualmente hacemos. Pero puede ser que estamos corriendo el peligro de que esa frase se convierta simplemente en un rezo, en una repetición,
y haya perdido significado para nosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le promete a los discípulos y a nosotros, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré? Bueno, aquí en este capítulo de San Juan 14, el contexto viene desde el versículo 1, donde Jesús ya pronto ya no iba a estar con sus discípulos, ya no iba a estar con ellos. Entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús está preparando el corazón de sus discípulos para esa separación. Pero Jesús le dice, no se preocupen porque cuando yo me voy va a venir un consolador, ¿verdad? Viene un consolador. Entonces, los discípulos están un poco inquietos y angustiados y entonces Felipe les pregunta, Señor, pero es que no sabemos el camino, muéstranos el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en este contexto es cuando Jesús les dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Ahora, ¿por qué es bien interesante? Jesús explica en el versículo 10, versículo 9, cuando le da la respuesta a Felipe, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Por eso Jesús tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Pero hay veces que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, pensamos en un Jesús que no puede hacer todas las cosas. Pero Jesús puede hacer todas las cosas. Y ahí es donde entra la fe. Tenemos que creer que Jesús puede, tenemos que creer que existe y que está ahí con nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nuestro pensamiento está en Él, entonces Él puede obrar, Él puede transformar. Y yo he visto el gran poder de Dios en muchas personas. Hay muchos que dicen, es que nosotros ya no vemos milagros como antes. Claro que los vemos. He visto personas sumergidas y destruidas por el vicio de la drogadicción, del alcoholismo, y cuando encuentran a Jesús, tú los ves totalmente diferentes. Transformados. Y la gente que los conocía los mira y dice, ¿qué te pasó? Lo que pasó es que el Espíritu Santo transformó. Y entonces ahí se cumple cuando Jesús dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, creer en ese Jesús todopoderoso. Amén. Sí, pues sin duda, como dice Contador, ahí la situación de no solamente personas de la drogadicción, sino por ejemplo también hay testimonios de personas que salen del cáncer, ¿no? O sea, ya digo, cáncer, una enfermedad tan terrible. Exacto, o sea, y que hasta los mismos doctores, yo no conozco muchos testimonios de hermanos, hermanas que tenía cáncer y los doctores me hicieron ahí los análisis, lo que requerían y estaba llena, ¿no? Y cuando fui el lunes, pasó el viernes y cuando fui el lunes ya no tenía nada, ¿no? Y los doctores se sorprenden. Entonces, ese es el poder, ¿no? Eso es un poder, ese es el poder de la oración y me gusta cómo es que comenta el autor de la lección que toda la maquinaria celestial se mueve cuando uno ora en el nombre de Jesús. Toda la maquinaria, todos los ángeles se mueven para contestar nuestras oraciones. No hay ninguna oración que no se conteste. Dios no pasa desapercibida alguna oración, dice esta sí, o esta no tengo tiempo, o ahí se le pasó, no, sino que Dios está a la expectativa de cada oración y como dice la Biblia que se hace en el nombre de Jesús. A veces, como comentábamos, puede ser una situación hasta repetitiva, ¿no? En el cual pues nosotros ya no somos conscientes inclusive, sino que ya es como inclusive lo podríamos decir como una oración que se repite. Hacíamos ahorita la semejanza de la situación de cuando oramos por la comida, ¿no? O sea, ya ora, ¿no? Ora tú, pues ya oramos por la comida, Señor, y recuerdo había un comentarista decía que cuando oramos luego por la comida, pues lo mismo que el día anterior, ¿no? Pero ahora te lo pedimos en este día. Pero en el nombre de Jesús es un nombre poderoso, porque la misma Biblia y lo mismo que comenta la lección, que comenta
que justamente que si lo pedimos en su nombre, todas las cosas se nos responderá Dios, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Ahora, tendríamos entonces que preguntarnos si estamos orando a Dios, si estamos poniendo en las manos de Dios algo y aparentemente no hay una respuesta. ¿Es posible que haya algo en nuestra vida que esté obstaculizando ese crecimiento de fe? Y tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué cosa en nuestra vida podría estar obstaculizando el poder tener esa experiencia de fe y de certeza de que Cristo está con nosotros aún en los crisoles, aún en los momentos difíciles? Pero por si fuera poco, Jesús no solamente expresa y nos invita a confiar en el poder de su nombre, sino que también, inclusive el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Efesios capítulo 1, nos invita a confiar en el poder de Jesús, en el poder de la resurrección de Jesús. Y esto realmente, al analizar estos versículos de Efesios capítulo 1, encontramos algunas lecciones impresionantes. Realmente el poder, ese poder que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo poder que puede estar dispuesto para ti y para mí hoy. ¿Qué significa, mi hermano Emanuel, qué significa que tengamos ese poder a nuestra disposición? Ok, saben que antes de entrar a esta parte de Efesios, me gustaría citarles 1 Corintios capítulo 15. Y allí los discípulos y todos los creyentes están reunidos y ellos están hablando de la resurrección de Jesús. Entonces me encanta esta parte. Vean lo que dice, por ejemplo, en el versículo 13 y 14. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Pero me encanta cómo dice el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Entonces, no es una fábula. Cristo resucitó. Y eso es lo que a nosotros nos da esperanza. Y por ejemplo, en 1 de San Juan, en el capítulo 1, me gusta porque los discípulos, aquí Juan está expresando el sentir de todos los discípulos y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, dice, eso testificamos y eso anunciamos. ¿A quién anuncian? A Cristo Jesús y a su resurrección. Porque a ellos nadie se los contó. Ellos lo vieron, ellos lo tocaron, lo palparon. Entonces ellos están transmitiendo a través de la palabra de Dios eso que ellos sintieron, nos lo transmiten a nosotros. Para que nosotros creamos, y no solamente en lo que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo, sino el poder de la resurrección. Ahora en Efesios, ahora sí me voy a Efesios capítulo 1. Y me encanta esta parte porque el versículo 18 dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Extraordinarias palabras, ¿verdad? Es decir, Jesús quiere, nosotros debemos de pedir en primer lugar de que Jesús abra nuestro entendimiento. Que veamos con los ojos de la fe lo que no podemos ver. Así como Eliseo le dice a su criado, el criado está espantado, le dice, Señor, Señor, son muchos los que están contra nosotros, estamos rodeados. Y Eliseo con una tranquilidad, hay veces que a mí me encantaría tener esa tranquilidad de Eliseo, ¿no? Le dice, ay Señor, ábrele los ojos a mi siervo, ¿no? Entonces dice que ve ángeles y carruajes de fuego. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para poder ver. Y saben que todo ese poder está a nuestra disposición. Vean lo que dice el versículo 22 de Efesios 1. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios tiene con su poder sometido todas las cosas. Pero lo importante es que Él le da todo ese poder a la iglesia. Amén. Pero desafortunadamente nosotros no echamos manos de ese gran poder. Y ese es el poder de la resurrección de Jesús. Amén. Amén. Pues recuerdo un testimonio
pastor, contador de cuando estaba yo colportando en un lugar que se llama Edmonton, en Canadá. Y bueno, ahí el colportaje es de casa en casa, ¿no? De casa en casa. Entonces, no hay de otra, o sea, solamente es casa en casa. Entonces, y bueno, allá la costumbre, como que la cultura es de que hay muchas personas, no solamente colportadores, hay muchas personas que van de casa a casa, de casa en casa y están solicitando alguna donación para alguna campaña de cáncer, para un partido político, para... Entonces, la gente pone en sus puertas o sea, ya para que la gente no lo moleste, ¿no? Ponen un letrerito que dice no soliciting, ¿no? O sea, no queremos nada, ¿no? Inclusive hay unos que dicen, no solicites, ya apoyamos un partido político, ya donamos a un estudiante, o sea, y entonces, cuando uno está tocando puertas y ve un letrero en una puerta, dice uno, no voy a tocar, ¿no? O sea, porque ya a simple vista me están diciendo que no me van a dar. Pero bueno, en el programa nos decían, pues ahora sí que si tú quieres aventurarte y tocar, pues hazlo. Si no, pues puedes saltar la puerta, ¿no? Entonces, pues ya ve contar un colportor es valiente, aguerrido, ¿verdad? Entonces, no fácilmente lo ven. Entonces recuerdo que estábamos tocando y se avecinaba una tormenta, ¿no? O parecía que venía una tormenta muy grande y estábamos mi compañero y yo y tocamos una puerta que traía un letrero que decía no soliciting, ¿no? Entonces, no solicitar. Tocamos la puerta y nos abre una señora y entonces cuando nos abre la señora y nos ve, dice no quiero nada y nos cierra así la puerta, ¿no? Entonces, justamente en ese momento comenzó a llover, pero muy fuerte. Entonces, nosotros agarramos y nos refugiamos ahí como en su garage, ¿no? En su puertecita así de garage. Nos refugiamos, estábamos ahí y de repente la misma señora que nos había abierto volvió a abrirle su puerta y nos dijo, pásenle, dice, pásenle, no se moje, ¿no? Entonces, pues ya ahí estuvimos con ella y nos dijo, estábamos ahí en su entradita de la puerta, pero adentro de su casa, y nos dice la señora, y bueno, a ver qué estaban anunciando o qué es lo que tienen, ¿no? Y ya, pues le promocionamos los libros, demás, y ya la señora terminó donándonos $30, recuerdo, así, ¿no? Entonces, lo que costaba un libro, entonces nos lo dio, y entonces le dijimos, bueno, nosotros no solamente estamos recaudando esta situación para nuestros estudios, sino también somos misioneros, y estamos orando con las personas. Entonces dice, ay, qué bueno, dice, porque yo requiero que oren por mí, así. Entonces ya oramos con ella, y cuando terminamos de orar, dejó de llover, y ya no llovió más en todo el día, y salimos, ¿no? Entonces recuerdo que una escritora que les comentamos nuestro testimonio, ella decía que Dios para ayudarte va a mover las fuerzas de la naturaleza para ayudarte, ¿no? Va a hacer que llueva, va a mover inclusive las fuerzas del universo para ayudarte. Y a mí me gusta lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Y dice la lección, dice, esa fuerza está a nuestra disposición. Tienes cáncer, tienes una enfermedad, tienes problemas económicos, tienes problemas en tu matrimonio, toma esa fuerza que Cristo te da, ¿no? Que operó en el mismo Cristo para poder solicitar al Padre esas peticiones que requieres, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito esa situación. Dios puede mover las circunstancias inclusive del universo para ayudarte, ¿no? Porque así fue como pasó con Cristo Jesús. Amén. Me quedo con esa frase. Esa fuerza, ese poder que operó en Cristo puede operar en tu vida. ¿Por qué dudar? ¿Por qué en el crisol quedarnos mirando solo el problema y no ver el poder que está a nuestra disposición para librarnos de esa circunstancia? Necesitamos confiar en el poder de Jesús, confiar que ese mismo poder está hoy a disposición de nuestra vida para darnos las victorias que necesitamos. Quédate con nosotros. Regresamos para cerrar ya la lección de esta semana.
La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de regreso para cerrar el estudio de esta lección, ya los últimos pensamientos, a través de este último tópico, viendo en la oscuridad. Qué difícil es cuando se va la luz tal vez en casa o tenemos que transitar por algún lugar que no conocemos, tal vez una caminata nocturna por el bosque y no podemos ver bien. Qué difícil es. Es fácil tropezarnos, es difícil encontrar el camino. Y a veces en nuestra vida pasamos por momentos de oscuridad, ciertamente. Pero Dios nos invita que aún en esos momentos de oscuridad también fijemos nuestros ojos en Él. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Estar seguro de que Dios está contigo cuando todo te va bien? ¿O pensar que Dios está contigo cuando estás pasando por una crisis terrible en tu vida? Evidentemente, es más fácil ver a Dios cuando todo marcha bien en nuestra vida. Y podemos decir, Dios es bueno, Dios me bendice, está dando bendición a mis hijos, estoy cumpliendo mis proyectos, la alacena está llena, qué fácil. Pero cuando vienen los problemas, cuando viene la escasez, o cuando perdemos el trabajo, o cuando nos dan un diagnóstico médico terrible, ahí es más difícil ver a nuestro Dios. Sin embargo, el Señor nos invitaba, y me gustaron las palabras de Pedro ahí en 1 de Pedro 5:7, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa? ¿Qué implica estas palabras de Pedro para nosotros hoy, hermano Emanuel? Hoy en día, como ya bien lo comentó Pastor, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, nuestros problemas cotidianos, pero hay veces que esos problemas cotidianos se van agudizando cuando viene, ya bien lo comentó, cuando hay escasez de algo, cuando necesitamos algo y queremos solucionarnos con nuestras propias fuerzas, pero nosotros no podemos solucionarla porque no hay forma de solucionarla. Entonces, cuando nosotros entramos en esa preocupación, nuestros pensamientos a veces no nos dejan dormir y entramos en esa ansiedad, porque Señor, ¿cómo le voy a hacer? Es que necesito esto ya y no puedo dejarlo para otro día. En Mateo me encanta esa cita que todo el mundo conoce, pero que a veces no le tomamos mucha importancia, ¿no? Mateo capítulo 6, voy a leer del versículo 31 al 33, dice: no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Acaso no es esa nuestra preocupación de todos los días? Sí, esa es nuestra preocupación de todos los días. Y hay veces que esa preocupación
nos va entrando en una desesperación, en un dolor, en un tormento. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Versículo 32. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Dios lo sabe, sí o no? Sí, sí lo sabe. Versículo 33. Y aquí viene la clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Hay veces que nosotros hasta el final dejamos lo que tenemos que hacer. Buscar primeramente el reino de Dios. No es que primero tengo que buscar la solución a mi problema. Y ya hasta el final, si me da tiempo, busco a Dios. Porque eso es todo lo que las personas siempre dicen en muchas ocasiones. Pero no, primero es buscar el reino de Dios. Y cuando yo pongo toda mi ansiedad en Cristo Jesús, ahora Él me da la solución a esos problemas. Tengo que aprender a confiar. Y por eso el contexto de Mateo capítulo 1, versículo 5, en el versículo 7, pero quiero leerles el versículo 6. La clave está en el 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando ya nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué dice? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Cuando confiamos en la mano poderosa de Dios, entonces Dios hace la provisión. Dios dice, confía, yo voy a proveer. No te preocupes, echa tu ansiedad sobre mí. Amén. Sí, sin duda, ese versículo, esos versículos de Mateo son poderosos, porque ciertamente, prácticamente nos está diciendo Dios que no hay cosa humana que pueda quitar tu ansiedad, solamente Dios, ¿no? No, así como, por ejemplo, no hay un vestido, no hay un traje, no hay una prenda, ¿no? Más bonita que un lirio del campo, ¿no? Y la prenda lo hace el ser humano, el lirio del campo lo hace Dios. Exacto. Entonces, uno puede poner como sustitutos y a lo mejor va a quitar la ansiedad por un momento, ¿no? Pero no la va a quitar de fondo. Solamente Dios puede quitar la ansiedad de fondo. ¿Por qué? Pues porque hay poder, hay poder en Él, ¿no? Entonces, y bueno, justamente, pero ¿qué es lo que pasa? Como decíamos, a veces nos olvidamos que Él puede quitar nuestras ansiedades, inclusive hasta trabajando en la iglesia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la otra vez platicaba con una maestra, con una directora de escuelita bíblica de vacaciones, ¿no? Ahorita que estamos en esta temporada, y la notaba ansiosa, ¿no? La notaba, o sea, como desesperada, como, ¿qué voy a hacer? Y esto y aquello. Y yo le decía, hermana, digo, calma. Usted ha orado al Señor, dice, pastor, dice, yo he orado, o sea, me levanto a las 5 de la mañana, he hecho bandos de oración, he orado, ha leído su palabra, todas las mañanas estoy leyendo su palabra y lo he puesto, y digo, hermana, usted no se preocupe porque el Señor, pues imagínese si nos ayuda en cosas que no son propiamente de la iglesia, ¿cómo no nos va a ayudar en situaciones que tienen que ver con la iglesia? Entonces le decía, hermana, crea que la escuelita bíblica de vacaciones va a salir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿no? Porque es su voluntad. Usted ha hecho lo principal, que es poner primeramente a Dios. Cuando uno no lo hace, entonces sí uno debe de estar muy preocupado, ¿no? Muy angustiado. Pero debemos de recordar que, bueno, el Señor tiene misericordia en cualquier momento que nosotros le pidamos esa ayuda. Y bueno, y Él quiere librarnos, porque debemos de recordar que la angustia también causa enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, la angustia causa gastritis, causa colitis, causa todas estas enfermedades. Por eso es tan importante, y me gusta que nosotros pongamos estas angustias primeramente en las manos del Señor, ¿no? Amén. Y es que hay ocasiones en las que es difícil ver a Dios. Debemos ser sinceros. Y Dios no ignora esas circunstancias de nuestra vida. Él previó esas circunstancias.
Él ya sabía que te ibas a pasar por momentos de angustia, Él ya sabía que te ibas a pasar por momentos de oscuridad, pero Él hizo provisión para que tú siguieras creyendo. Él hizo provisión para que tú siguieras confiando en Él. Es interesante cómo, por ejemplo, la experiencia del pueblo de Israel mientras estaba exiliado en Babilonia nos puede ayudar, nos puede ilustrar lo que Dios quiere ayudarnos a entender cuando nos parece que Él no está. Imagínate a esta nación, a estas personas, años y años en otra nación sufriendo, pero en medio de esa circunstancia Dios enviando a su profeta y motivándoles a confiar en sus promesas. Me gustaron las palabras de Isaías del capítulo 41, el versículo 29, donde él dice, o el profeta le está diciendo al pueblo, Él, es decir, Dios da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y sigue hablando, en el versículo 31, él dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero el profeta les está hablando a un grupo de personas que están exiliadas, es decir, ellos no han salido todavía y no hay aparentemente alguna posibilidad de salir aún. Pero en medio de la crisis, Dios viene y les dice, acuérdense quién es Dios. Es importante que en medio de la crisis recordemos el poder que Dios tiene para con nosotros. ¿Saben que eso es lo más difícil a veces? En el sentido de que cuando tú ves el gran problema que hay, las dificultades, y vamos a hablar en este contexto del pueblo de Israel que está esclavo. Por ejemplo, sabemos que en la primera invasión babilónica, ahí fue llevado un muchacho, un joven que todos conocemos que es Daniel, ¿verdad? Fue llevado Daniel a Babilonia. Daniel era un joven que tal vez vivía tranquilo con sus padres, tenía a sus amigos, a su familia, pero de repente un día invaden al pueblo de Dios y yo no sé si habrán matado a sus padres enfrente de él o a sus amigos y no sé qué tanto vio Daniel, pero fue llevado a un lugar donde no hablan su idioma, donde hay dioses raros y tienen tantas, su cultura es tan distinta y la perversión de los babilonios era tan grande y Daniel no estaba acostumbrado a eso y empieza a ver esas cosas y él dice, pero si mi Dios es un Dios grande, ¿por qué permitió esto? Y no solamente eso, él también veía cómo sus compatriotas, sus amigos, sus compañeros venían todos encadenados. Quiero hacer una pregunta, es, ¿cómo ver a Dios en esa situación? ¿Verdad que es difícil ver a Dios ahí? Pero lo que a mí me llama la atención es que en Isaías, en el capítulo 40, Dios dice en el versículo 10 y 11, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. Y he aquí que su recompensa viene con él y que su paga delante de su rostro. Versículo 11, como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará los corderos, junto a su pecho los llevará. Estas palabras cuando ellos estaban esclavos y ellos dirían, Señor, pero ¿cómo se va a cumplir esto que nos vas a llevar en tus brazos? Mira dónde estamos. ¿Verdad que es difícil confiar en Dios así? Y no solamente eso, les voy a dar un contexto de qué es lo que le pudo haber pasado a Daniel cuando entró a Babilonia. Vean lo que dice el 39:7. Isaías 39:7 dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ese es el contexto de Daniel. ¿Será que un joven así puede creer en un Dios poderoso cuando pasa por todos esos problemas? ¿Verdad que es difícil? Pero Dios dice, yo te voy a llevar en mis brazos. He aquí yo vengo con poder. Debemos de entender una cosa, que en este mundo lleno de pecado en el que vivimos, todo es injusticia. Por eso Cristo vendrá a hacer justicia, porque aquí todo es injusto. Porque eso es lo que las personas dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? Esto es injusto. Pero ¿qué dice Dios?
Yo iré con poder a hacer justicia. Pero tenemos que esperar confiadamente en Él. Creer que Él nos librará. Y como decían los jóvenes hebreos, y si no nos libra del horno, seguiremos siendo fieles a Dios. Exacto, exactamente. Qué impresionante las palabras de Dios a través de su profeta, aún en medio de las crisis. Y creo que eso implica entonces que Dios nos pide, nos invita a verlo, a ver su rostro, aún en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos entonces, siguiendo estas palabras del profeta, el mensaje, cómo podemos confiar en Dios en medio de esas situaciones de prueba, de dificultad? Pues creo que tenemos que voltear a la historia, ¿no? Tenemos que voltear a ver, por ejemplo, qué es lo que pasó, en este caso, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿no? Que habla el contexto de la elección. Como comentaba el autor, no hay ninguna vez que se mencione el nombre de Dios en todo el libro de Esther, pero sabemos que Dios estaba ahí. A pesar de que su pueblo vivía una angustia fuerte porque los iban a matar, los iban a torturar, los estaban persiguiendo, aunque no está presente textualmente el nombre de Dios, Dios no dejaba de estar. Y al final de la historia de Esther, Dios libra a su pueblo. Y de igual forma sabemos, ¿verdad?, a través del espíritu de profecía, a través de la Biblia, sabemos que esa misma situación de un tiempo de angustia, un tiempo de crisis, un tiempo de persecución, se va a volver a repetir en nuestros tiempos, ¿no? Recuerdo un maestro que nos daba historia eclesiástica y él nos describía los horrores de la Inquisición, ¿no? Y él decía, yo he orado al Señor y yo le digo, Señor, prefiero que me duermas antes de que sucedan esas cosas, ¿no? Pero, y sí, realmente cuando uno se pone a analizar las situaciones, pues uno no le gustaría vivir esa situación, menos, ¿verdad?, con su familia o alguna situación. Pero debemos de recordar que aunque se ponga obscura la noche, pues el amanecer viene, ¿no? Y creemos que Dios, así como libró al pueblo de Israel en el pasado, con Esther, Dios va a volver a librar a su pueblo en el presente. Y Dios lo sigue haciendo hoy en nuestras vidas personales, ¿no? Amén, amén. Pues qué interesante lección. Realmente podemos llegar a conclusiones maravillosas que fortalecen nuestra fe, que nos impulsan a confiar en Dios aún en los momentos más difíciles. Yo quiero pedir a mis invitados que compartan con nuestros hermanos que nos están viendo un mensaje a manera de conclusión. Una conclusión, comenzaremos hermano Manuel y luego Pastor Brian, a manera de conclusión, unas últimas palabras de conclusión para esta lección. Bueno, yo quisiera concluir con dos textos bíblicos y el primero se encuentra en Esther capítulo 3, versículos 8 y la primera parte del 9. Dice el texto, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y aquí viene la clave, la fidelidad del pueblo de Dios. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. ¿Les parece eso algo muy familiar? Hay un pueblo que tiene leyes diferentes, es decir, somos fieles a Dios. Y por ser fiel a Dios, Satanás está molesto y quiere hacer algo. ¿Qué quiere hacer? Vean lo que sigue diciendo. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados. ¿Por qué van a ser exterminados? Porque tienen una ley diferente, porque comemos diferente, porque no nos divertimos como los demás se divierten, porque no tenemos sus costumbres. Sus leyes son raras. Guardan un día diferente al que todos los demás guardan. Es una ley distinta y rara. No conviene que estén vivos esos. No conviene. Pero quiero terminar con una cita de Josué, capítulo 21, versículo 45. Hablando de las promesas de Dios. Y vean lo que dice Josué, es algo extraordinario. Josué capítulo 21, versículo 45 dice, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y me encanta cómo termina. Todo se cumplió. Todas las promesas que Dios ha hecho, si se cumplieron en el pasado,
Y si se cumplen en nuestro presente, también se cumplirán en el futuro. Creamos en sus promesas y debajo de ellas estaremos seguros. Amén. Gracias, hermano Emanuel, y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en compartir esta lección. Pastor Brian. Gracias. Pues yo voy a terminar con el principio. Dice el autor de la lección: la verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo. Y sin duda, yo hoy en la mañana leía nuevamente el pasaje del hijo pródigo, ¿no? Y pues muchas veces nos lo sabemos hasta de memoria, pero ahí podemos encontrar todas estas verdades englobadas en esa historia. Esa bondad de Dios, que es como un padre, ¿no? Un padre no te va a dejar, una madre no te va a dejar, un hermano, un buen amigo no te va a dejar en el crisol morir. No te va a ver sufrir quedándose con las manos cruzadas, ¿no? Exacto. Y no solamente no te va a sacar de ahí, te va a dar poder para que salgas de esa dura prueba. Y también te va a consolar y también va a ser compasivo contigo. Y eso es muy importante, ¿no? Recordar que Dios, a pesar de que nos podamos sentir, tenemos que tener fe, porque al final eso es la verdadera fe, que nosotros veamos a un Dios parado a un lado de nosotros en el horno de fuego. Gracias Pastor Brian también por estar con nosotros, por compartir con nosotros esta hermosa lección. Hermanos, hermanas, definitivamente que la lección de esta semana ha sido de bendición. Y así como Hebreos habla de Moisés, aquel que se mantuvo como viendo al invisible, pues somos llamados también a caminar en este mundo como viendo al invisible, a saber que no estamos solos, Dios está con nosotros. La fe es el resultado de una experiencia de relación con nuestro Dios. Y necesitamos cultivar esa fe, estudiando la palabra del Señor, disfrutando y mirando el amor del Padre, recordando el poder que Jesús ofrece para darnos las victorias y mirando por la fe aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, viendo las promesas, aferrándonos a ellas, y Él nos dará victoria tras victoria. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en este espacio Creciendo en la Palabra. Queremos invitarte nuevamente para que compartas también esta transmisión, este contenido a las personas que son conocidas tuyas. Compártelos en tus redes sociales. Comparte también tus comentarios, tus opiniones respecto a la lección de esta semana ahí en la caja de chat. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.